Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Yo lo leeré, ustedes siguen con su vista, por favor. Dice así Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por este mensaje, Señor, que usted tiene para nosotros, Señor, que nos habla al corazón, Señor, que nos dice cómo deberíamos vivir nuestra vida cristiana, Señor, y cuáles deberían ser nuestras prioridades, Señor. Gracias por dirigirnos y decirnos a dónde verdaderamente se encuentra la felicidad, Señor. Gracias por este momento que podemos tener. Gracias por su palabra. Gracias que la podemos tener en manos, Señor. Y gracias por los hermanos aquí listos para escuchar. Te pido que usted bendiga este tiempo y que la palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. No tengo un título, como se dice en inglés, fancy, para lo que voy a estar hablando. Algo que traté de pensar acerca de cómo ponerle título a este tema y simplemente no me llegó a la mente. Entonces, se lo pongo de manera más básica. El mensaje se llama Mensaje acerca de misiones. Y el mensaje de hoy, sorpresa, se tratará acerca de las misiones. Se tratará acerca de la importancia de las misiones y se tratará acerca de por qué apoyar a las misiones para llevar el evangelio al mundo. Leímos ahora mismo el pasaje que le ponemos como título, la Gran Comisión. Lo que Dios, como hemos estado hablando en los días miércoles, en los estudios bíblicos, dio el imperativo, el mandato, el mandamiento a su pueblo, a cómo estar edificando el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y antes de entrar a fondo a lo que vamos a estar hablando acerca de por qué es importante apoyar a las misiones, le quería leer como introducción un breve relato acerca de un misionero que vivió su vida radicalmente enamorado con compartir el evangelio con un pueblo perdido. Una historia que debería hacernos pensar en nuestra propia vida y qué tipo de impacto yo estoy teniendo con el tiempo que Dios me ha dado aquí en la tierra. Porque este hombre sí tenía en su mente las prioridades correctas de cómo él quería vivir y a qué se quería dedicar en esta vida. Este relato es de una publicación llamada Crosswalk, Camino de la Cruz. Entonces se trata acerca de un hombre que se llama James Elliot. El martes 3 de enero del 1956, Jim Elliot y otros 4 misioneros desembarcaron en una pequeña franja de tierra en las selvas del Ecuador. Fue un aterrizaje peligroso y no pudieron aterrizar todos a la vez. Durante años, fíjense, habían estado soñando y planificando este momento, el momento de aterrizar en esa tierra de Ecuador. Sus corazones estaban decididos a llegar a los indios Auca con las buenas nuevas de Jesús. Este pueblo, los Aucas, eran una tribu notoriamente peligrosa. Nadie los había alcanzado antes. Es decir,
Nadie había llegado a ellos con una Biblia, diciéndole el nombre de Jesús, contándole lo que nosotros cada día tenemos acceso, lo que nosotros podemos leer, y algunos deciden no leerla, lo que nosotros ni pensamos, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos 2, 3, 4 Biblias en nuestras casas. Algunos de nosotros tenemos cuadros en la pared diciendo un versículo bíblico, algo común y corriente. Estas personas ni habían escuchado el nombre de Jesús. Este pueblo, esta tribu, los Aucas, en el Ecuador. Y Jim Elliot y estos 4 otros misioneros llegaron a estas personas después de estos años de estar soñando y pensando cómo vamos a hacerlo, qué vamos a decir, cómo nos vamos a acercar a este pueblo perdido que no entienden nuestro idioma, que no saben quién es Jesús, que no saben lo que es la Biblia, tal vez ni saben ni tienen una forma escrita de comunicarse. Estos misioneros tenían una misión fija en su mente para glorificar a su Dios. Nadie los había alcanzado antes. Algunos habían intercambiado regalos, pero siempre los Aucas los habían atacado a las personas que antes de estos misioneros habían llegado al pueblo. Durante 3 meses, los misioneros habían estado volando regularmente sobre la zona, lanzando regalos y gritando saludos. Se pueden imaginar la vista allí, el pueblo allí abajo esperando o viendo una nave volando por encima de ellos. Y ¿qué pensarían ellos, verdad? ¿Qué pensarían? Algo rarísimo de ver, algo que nunca habían visto en sus vidas. Y viendo eso volando por encima de ellos y también recibiendo los regalos. ¿Qué corazón tenían estos misioneros? Que querían hacerlo de la manera correcta, que querían hacerlo obviamente teniendo precaución, pero también queriendo que este pueblo entienda que ellos estaban allí para servirle. Lanzaban regalos, gritaban saludos. Y cuando desembarcaron, construyeron creo aquí que dice choza, si saben lo que es una choza, como una edificación simple para que se puedan cubrir. Los usan los americanos indígenas que vivían aquí. Y construyeron esa choza y esperaron a que los Aucas vinieran a buscarlos, a acercarse a ellos. Estos misioneros conocían los peligros. Sus esposas habían discutido la posibilidad de quedar viudas. Habían hablado entre ellas la real posibilidad de que esos misioneros no iban a regresar cuando aterrizaron. Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, dice que fueron simplemente porque sabían que pertenecían a Dios, porque Él era su creador y su redentor y su protector. No tuvieron más remedio, esto es las esposas, que obedecerle voluntariamente y decir que sí, y eso significaba obedecer su mandato y estar consciente que ellos iban a llevar las buenas nuevas a todas las naciones, como Mateo 28 nos manda. Ellos llegaron, como comencé el relato, el martes 3 de enero del 1956, hicieron tierra, aterrizaron. El viernes, la misma semana, 6 de enero, 3 Aucas, un hombre y 2 mujeres, se acercaron a ellos. Intercambiaron saludos. Los misioneros les mostraron bandas elásticas. ¿Saben lo que es un yo-yo, verdad? Ese jueguito que usan los niños. Le enseñaron eso. Y globos de inflar. Y el hombre, uno de ellos, el hombre que se acercó, lo subieron al avión, demostrándole todo lo que ellos habían
traído para acercarse a él. El domingo 8 de enero se debían haber comunicado por radio a las 4:30 de la tarde, pero hubo silencio. Cuando no llegó ningún mensaje de parte de los misioneros, es decir, de parte de los misioneros al equipo que estaba monitoreando la situación allá, se envió un avión y luego un grupo de rescate. Se recuperaron 4 de sus cuerpos, todos apuñalados, acuchillados hasta la muerte. El quinto nunca fue encontrado. Parece que se perdió en el bosque corriendo. Los 5 fueron martirizados por causa de Cristo. Todos estaban casados y 4 eran padres. Una esposa estaba embarazada. Se escuchó a su hijo de 3 años decirle al bebé cuando nació recién, cuando lloraba, no te preocupes, cuando lleguemos al cielo te mostraré quién es papá. Este hombre, James Elliot, dijo una vez, y es un dicho famoso que se repite en los círculos cristianos: no es un tonto el quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Es decir, la vida que él tenía, la vida que él vivía, él sabe que él la podía dar para conseguir el galardón en el cielo, el premio en el cielo, para ganar lo que verdaderamente tiene valor en esta vida, que es una alma para Cristo. Y él dio su vida con esa misión. Jim Elliot había visto la mentira del consumismo, del vivir siempre pensando, dame más, quiero más, quiero conseguir esto y lo otro. Había visto el vacío de todo lo que ofrece este mundo. Y muchos de aquí también pueden decir amén con ese sentimiento. Lo vacío que regresa cuando uno trata de buscar felicidad y contentamiento en el mundo. Se había dado cuenta Jim Elliot, del valor mucho mayor de la nueva creación que Dios promete, el nuevo hombre, que eso es lo que perdura. Y en ese campo de batalla que es el mundo y las almas perdidas, es el tiempo presente, hermanos. Las almas de los seres humanos es el campo de batalla. Un mundo perdido está al otro lado de esas puertas. No piensen que esa situación de los Aucas es algo que no es común hoy en día. Y el mensaje de hoy lo va a hacer resaltar esos hechos. Esto es la realidad del mundo. El mundo está en contra del Evangelio. Y el mundo está perdido, hermanos. Perdido significa que no tienen la solución, que no tienen esperanza y fe, que no tienen una salida, que no tienen la manera de la cual solucionar el problema del ser humano. Y las misiones son los que nos ayudan a alcanzar a estas personas. Tengo 3 puntos para hoy. ¿Por qué es importante apoyar a las misiones? Primero, el alcance que tienen las misiones, por el alcance que ellos tienen. Segundo, por la urgencia del mensaje y de la misión. Y tercero, el sufrimiento de las misiones. El sufrimiento, como ya podemos ver en el relato de esta historia. Regresando a Mateo capítulo 28, vamos a leer ese pasaje una vez más, que es el pasaje clave de hoy.
Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y como hablé la semana pasada, no es el tema de hoy, pero el miércoles hablé acerca de las promesas del Señor. Y esto se lo doy gratis, pero gracias, gloria a Dios que Él nos da esa promesa. Y esa promesa, como vamos a ver ahora, no es solamente para los que estaban allí en persona, en lo físico, escuchando las palabras de Jesús, sino que esa promesa es para mí y es para usted, yendo y saliendo en nuestros propios campos de batalla, nuestros propios campos misioneros, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No es hasta que nosotros estemos bien financieramente, no es hasta que nosotros hemos alcanzado a nuestra familia solamente, sino que en nuestra misión, que es alcanzar al mundo, la misión del cristiano, Jesús, Dios estará con nosotros en cada momento que vamos marchando en esta vida cristiana. Y por eso yo puedo decir amén y gracias a Dios por eso. Dios está con nosotros, hermanos, hasta el fin del mundo, todos los días. Conocemos el mandato, la gran comisión, en que Jesús le deja a sus seguidores la instrucción para cómo su pueblo iba a crecer, cómo el mundo entero recibiría el Evangelio por medio de las voces, las palabras, los escritos, el testimonio del mismo pueblo de Dios. Pensemos en eso un momento, hermanos. Jesús se había dedicado su vida entera hacer lo que Él ahora estaba diciendo que ellos deberían hacer, que nosotros deberíamos hacer. Eso lo voy a hablar en un momento. Pero ya Jesús no iba a ser el mensajero caminando de pueblo a pueblo, llevando el Evangelio. Él vivió su vida haciendo eso, haciendo milagros, por supuesto, pero también entregando el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje de tener fe en Él, en el Hijo de Dios, y así poder ser salvo. Pero Jesús se iba de la tierra y se fue de la tierra de manera física. ¿Y a quién dejó la misión que Él estaba haciendo su vida entera? La dejó a sus discípulos, la dejó a mí, dejó esa misión a usted. No se excluya a la gran comisión, es un mandato. La gran comisión es un mandato que te incluye a ti y a mí. Mateo 28:20 dice, hasta el fin del mundo. Jesús se dirige en este pasaje a los 11 discípulos, por supuesto, excluyendo obviamente a Judas. Pero la vida de ellos no perduraría hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo, obviamente, ¿verdad? Y ellos fueron seres humanos que vivían en ese tiempo y vivieron un tiempo fijo. Ellos nacieron y murieron. Y Jesús dice que iba a estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Esta promesa y el mandato también se extiende no solamente a esas personas enfrente de Él, sino a nosotros. De esa manera entendemos que no solamente son los 11 allí mandados a ir a predicar a todos los confines de la tierra, sino que cada uno de nosotros, ese mandato es el mandato que Dios tiene para nosotros. Y es un distintivo para la vida cristiana el cumplir la gran comisión. ¿Qué significa eso? Que si usted es cristiano verdaderamente, debería estar preocupado con cumplir
la gran comisión. ¿Quién dice amén? Que si usted verdaderamente, se dice en inglés, you claim the name of Jesus, si usted se apropia de el nombre de Jesús, es decir, se asocia con Jesús y la cristiandad y el camino de Dios, de Cristo, debería seriamente preocuparse acerca de cumplir la gran comisión. Y veremos algunas pinceladas acerca de eso en breve, pero un cristiano que rehúsa llevar el evangelio al mundo no está viviendo la vida cristiana correctamente, debidamente o adecuadamente. Un cristiano que rehúsa llevar el evangelio al mundo no está disfrutando la bendición de obrar en las vidas de otros, edificar en otros, y no está cumpliendo el mandato que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bueno, creo que es, Filipenses leí. Es algo del púlpito, hermanos, algo que se pega, no sé por qué, nunca me pasa, solamente parado aquí. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, el evangelio es la palabra de Cristo. El mensaje de Dios es la palabra de Cristo, el mensaje que Jesús es el único camino, Juan 14:6. Ese mensaje debería vivir en nuestras bocas, hermanos. En cada momento estar dispuesto y listo para enseñar, para exhortar y para compartir esa palabra, la palabra de Cristo, a cada persona. Nótense, cada persona, no es solamente a los que están en mi familia, no es solamente a mis amigos, no es solamente a las personas que me tratan bien, sino a toda persona, a todo el mundo, para todo el mundo es el mensaje. La palabra de Cristo, siempre abundar en nosotros. Estar listo para entregar el mensaje. Las buenas nuevas que Jesús es la paz que se puede solamente encontrar en Él, con Dios, teniendo fe en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para interceder por los que creen en Él. Ese mensaje debería constantemente salir de su boca. ¿Está pasando eso en su vida cristiana, hermanos? ¿Estás cumpliendo con la gran comisión? Comenzamos obviamente hablando acerca de un ejemplo patente, evidente de una persona que obviamente dedicó su vida a hacerlo. Y este primer punto es el alcance de las misiones. ¿Por qué deberíamos apoyar a las misiones? Por el alcance. Pero cada uno de nosotros tenemos un alcance. Antes de entrar en eso, con cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio al mundo, usted está haciendo en su vida lo que Jesús se dedicó a hacer en su vida completamente. Además de entregarse como sacrificio perfecto, Jesús hizo todo el trabajo de entregar el evangelio. Y ser un seguidor de Cristo de manera más patente y obvia es decir, compartir el evangelio que Cristo compartió estando aquí en la tierra. Si somos, ¿qué significa la palabra cristiano? Significa literalmente, viene de la palabra cristiano, significa Cristo, un pequeño Cristo. Como si pueden imaginarlo,
un padre, obviamente, si tiene un hijo, el hijo se va a parecer a él. Y eso es exactamente lo que denota la palabra cristiano. Una persona en la vida cristiana debería parecerse a Cristo. Y si Cristo se dedicó su vida entera a compartir las buenas nuevas, ¿cómo mejor seguir el ejemplo de Cristo? Compartir las buenas nuevas. No pases por alto la importancia de misiones, iniciativas y proyectos con el propósito de entregar el mensaje del Evangelio. Es el trabajo de un cristiano. Sigamos su ejemplo, hermanos. Entonces, siguiendo con el punto de por qué es importante apoyar las misiones. El primer punto, el alcance de las misiones. Jesús nos dio la misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, pero de manera práctica obviamente vamos a vivir en la realidad. No podemos realmente ir cada uno individualmente a cada casa, a cada país, a cada ciudad y predicar en literalmente todo el mundo de manera literal. Cada ser humano tiene limitaciones. Tiene limitaciones de su capacidad, tiene limitaciones de su tiempo, tiene limitaciones de sus circunstancias en la vida. No somos Dios, no podemos estar en toda parte, en todo momento. Y tenemos, como mencioné, tiempo limitado. No podemos estar constantemente haciendo algo cuando otra cosa demanda nuestra atención, otras cosas importantes. Somos finitos, no tenemos atención infinita. Todos tenemos un alcance. El alcance que usted tiene en la escuela no es el alcance que yo tengo, ya que yo no estoy en la escuela. El alcance que usted tiene en su trabajo no es el alcance que yo tengo en mi trabajo, porque usted tiene un trabajo diferente al mío. El alcance que usted tiene en su hogar es diferente al alcance que yo tengo en mi hogar, porque yo vivo solo. Y ustedes pueden vivir con otras personas, ¿verdad? Tienen sus propias familias. Y yo no vivo con su esposo, yo no vivo con su esposa, yo no vivo con sus hijos, con sus padres. Es un alcance diferente. Los tíos, las tías, los primos, los abuelos, las abuelas que usted tiene no son mi familia, no son necesariamente mi alcance de la misma manera que están a su alcance. Tú y yo al momento no tenemos el mismo alcance. El alcance suyo es personal y específico, pero todavía es un campo de batalla. Allí, en su familia, en su iglesia, en su vecindario, en su trabajo, en su escuela, allí Dios le ha mandado. Allí Dios te mantiene. Allí Dios te puede usar para completar una misión allá, para llevar su mensaje a esas personas que sí están a su alcance. Y gloria a Dios que usted tiene un alcance que yo no tengo. Que usted va a ver personas en la calle que yo quizás nunca voy a poder ver. Que usted puede salir y tiene vecinos al lado suyo que yo quizás nunca voy a poder conocer. Pero debido a que usted está en ese campo de batalla, que usted tiene ese alcance, ¿de quién es esa misión? ¿De quién es esa misión? Es suyo. Esa misión, ese alcance es su campo de batalla. Tal vez no parece ser como los Outcasts de James Elliott. Tal vez es algo más fácil, por decir, simplemente tocar una puerta o hablar con un familiar. Pero esa es su misión, su alcance al momento. Y esa es su misión. Esto lo doy como manera de introducción a este punto. Pero
el alcance de las misiones de manera global, la tierra entera, los países del mundo, nosotros no tenemos la capacidad o las circunstancias que tenemos la libertad, todos nosotros, para ir a la India, para ir a Pakistán, para ir a Irán, a Arabia Saudita, a todos estos países que necesitan el Evangelio. Y porque están fuera de nuestro alcance físico el estar allá, por eso es importante apoyar a las misiones. Porque yo tengo mi alcance aquí, pero con apoyar a las misiones allá, puedo extender el alcance del Evangelio. ¿Quién dice amén? Y es parte de la misión. Así cumplimos la misión, porque el alcance que esas misiones allá y los misioneros allá tienen es el ir a todos los confines de la tierra, al fin del mundo, y compartir el Evangelio. De esa manera yo puedo estar ayudando a cumplir la gran comisión, me adelanto, pero eso lo voy a hablar en la tarde, dando de lo que yo tengo para ayudar a alcanzar a esos pueblos que necesitan el Evangelio, como esa tribu de las Aucas, lo cual James Elliot dio su vida para alcanzar. Gracias a Dios podemos dar que hay hombres y mujeres de Dios siendo usados, compartiendo el Evangelio en partes del mundo que yo nunca voy a conocer, que usted nunca va a conocer. Mis hermanos, mi familia en Cristo, dedicando su vida por dar el mensaje más bello y precioso. Lo que verdaderamente tiene valor, cumpliendo en sus vidas la gran comisión, dando de su cuerpo, de sus fuerzas, muchos de ellos yendo sin comer adecuadamente, muchos de ellos dando de su tiempo y más de lo que tienen, de sus fuerzas, dedicando todo lo que tienen al Señor y para alcanzar estas personas. Gracias a Dios deberíamos dar nosotros que el Evangelio alcanza más allá de donde nosotros podemos ir físicamente. Por los instrumentos llamados misioneros, herramientas en forma de seres humanos, rendidos y dedicados al Señor para compartir el Evangelio, el nombre de Jesús llega a personas que nunca habían escuchado el nombre de Jesús antes. Y por eso yo doy gracias a Dios. Gozo nos debería dar que personas van más allá de lo que yo puedo ir físicamente. Y podemos apreciar verdaderamente que la iglesia, la familia de Dios, crece como Dios anhela. Lo estamos apreciando si no estamos pensando en las misiones. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó, wow, yo tengo hermanos y hermanas como nosotros somos hermanos y hermanas aquí en la China? ¿Cuándo fue la última vez que lo pensó? Que pensó, wow, yo tengo hermanos y hermanas en Cristo en la India, en Singapur, en Corea del Norte. Yo tengo hermanos y hermanas allá. Diferente cultura, diferente idioma. Tal vez podemos entender si nos conocemos, pero el mismo Señor que cambió mi vida, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo cuerpo de Cristo, nosotros somos parte de eso. Y ellos necesitan alguien que vaya allá, que le lleve el mensaje. Personas allá perdidas. No solamente que tengo hermanos y hermanas allá, sino que hay personas allá que necesitan escuchar y están en situaciones difíciles, a donde no es tan fácil como llegar un domingo y abrir la Biblia y estar abiertamente. Las puertas de esta iglesia al momento están abiertas y cualquier persona que quiera pasar y entrar lo puede hacer.
No es lo mismo en estos otros países. Gracias a Dios que hay herramientas, y esto lo digo de esta manera porque eso lo creo, que son herramientas usadas en mano del Señor, herramientas humanas. Sus vidas se han dedicado a estar disponible para ser usado por el Señor en estos países, estos misioneros. Le doy algunas cifras y estadísticas acerca de esos países. De acuerdo a la organización Traductores de la Biblia Wycliffe, 20% del mundo no tiene acceso a una Biblia en su idioma. ¿Qué eso significa? De cada 5 personas que existen en el mundo entero, uno de ellos no tiene una Biblia que puede leer. Por ende, muchos de ellos no han escuchado el Evangelio. De acuerdo a la otra organización, la organización Proyecto Joshua, the Joshua Project, la cual se enfoca en estudiar áreas en el mundo con mayor necesidad de evangelismo, la cifra que ellos dan es esta: 40% del mundo entero al momento nunca han escuchado acerca de Jesús o el Evangelio de Jesús. Casi la mitad del mundo no han escuchado el nombre de Jesús, ni el mensaje de Dios, el mensaje que Dios tiene para ellos, el mensaje de la salvación. Más de 3 millones de personas, billones. Piensen en eso en un momento, hermanos, por un momento. Nunca han escuchado ni el nombre de Jesús, estas personas. Los países con más necesidad de evangelización, es decir, a donde más hay acceso a donde menos hay acceso al evangelio y predicación del evangelio a la misma vez, que hay una población más grande, es decir, a donde hay la población más grande que no han escuchado acerca de el evangelio, son estos países, de acuerdo a las cifras del proyecto Joshua, de acuerdo al año 2024. En rango de los más grandes a los más pequeños. Bueno, le doy de los más pequeños a los más grandes. Tailandia, con 61 millones de personas que no han escuchado. Nigeria, 68 millones. Turquía, 85 millones. Irán, 88 millones. Japón, 120 millones. La China, 140 millones. Bangladesh, 172 millones. Indonesia, 193 millones. Pakistán, 236 millones. Y la India, 1.350 millones. Esas son las poblaciones. Y hermanos, allí hay predicadores. Amén. Allí hay evangelistas, allí hay misioneros que a estas poblaciones grandísimas que no han escuchado el evangelio, ellos están haciendo la obra allí, en la China, en Japón, en la India. La cifra de la India me impresionó, la cantidad de personas allá. A donde yo nunca llegaré a ir, a donde tú nunca podrás ir posiblemente, allí se puede compartir el evangelio por medio de estas misiones. Por eso es importante apoyar las misiones. Billones de personas perdidas nunca han escuchado el nombre de Jesús. Fíjense en eso. Hasta el nombre de Jesús nunca han escuchado. Algo que lo escuchamos hasta en las malas palabras aquí. El nombre de Jesús. Y allá el nombre de Jesús nunca lo han escuchado. Una blasfemia aquí, pero allá ni pasa por el oído de ellos. Fíjense en eso. Vamos a Romanos 10:14.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermoso es saber que en esos países, en esas áreas del mundo recónditos, escondidos a los ojos del mundo entero, que no tienen televisión, que no tienen cámaras, que no tienen acceso a los recursos que nosotros tenemos en países como los Estados Unidos, allá el evangelio puede llegar. Allá el evangelio se puede compartir y allá podemos mandar misioneros para ir y compartir la palabra. ¿Quién dice amén? ¿Estamos pensando en eso? ¿Tenemos un corazón consciente de lo que está padeciendo el pueblo de Dios? Ese es el segundo punto que le voy a dar. El primer punto fue el alcance. El alcance que estas misiones tienen va más allá. Obviamente está vinculado con lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestros círculos, en nuestro alcance. Lo que nosotros podemos hacer para ganar las almas para Cristo aquí en nuestro alcance. Pero va más allá de eso la gran comisión. Incluye yendo a estos países recónditos, estos países con estas poblaciones inmensas de personas perdidas. Es parte de mi misión, es parte de su misión. ¿Estás pensando en ese alcance? ¿Estás consciente de la importancia de apoyar estas misiones? Porque tienen un alcance mayor. Ese fue el primer punto. El segundo punto, el sufrimiento de las misiones. Es importante apoyar las misiones porque estos hermanos están padeciendo. Estos hermanos están sufriendo. Las misiones necesitan nuestro apoyo y deberíamos apoyar las misiones porque el pueblo de Dios en diversas partes del mundo están sufriendo persecución. Yo trabajo en una organización a donde hablamos constantemente con personas que están huyendo de varios países. Muchos de los países son del África. Le llaman Côte d'Ivoire, es the Ivory Coast, no sé cómo se llama en español, pero es un país en la África a donde hay una persecución inmensa, furiosa. Y en muchos otros países, que lo vamos a hablar ahora, algunos ejemplos, a donde yo estoy escuchando historias de personas, obviamente no le puedo dar los detalles completos, pero personas que están sufriendo violencia sexual, que están siendo traficados, que los sacan de su hogar porque ven que lo consideran como outsiders, como extranjeros por su fe. Y dicen, estas personas son personas de segunda clase, que verdaderamente no tienen derechos. Y le sacan de su hogar, lo transportan a campamentos, lo usan como objetos sexuales, abusan de ellos, lo matan, los abusan físicamente. Y es algo que están padeciendo nuestros hermanos y hermanas en Cristo en estos países. ¿Qué es la persecución que nosotros sufrimos aquí? ¿Verdad? Porque para ponerlo en el contexto que vivimos, si se pudiera llamar persecución en el trabajo, ¿verdad? Quizás te pudieran despedir porque querías pedir el domingo libre, quizás algún colega en el trabajo le llama pastorcito por llevar su Biblia o le hace alguna broma que no es tan nice como decir o polite, le dicen malas palabras.
el rechazo de la familia, que es algo verdadero, que yo sé que muchos de nosotros podemos sufrir aquí, pérdida de oportunidades, de trabajo, de dinero, de conexiones, de amigos. Esa es la persecución que sufrimos aquí. El rechazo cuando salimos a ganar almas de las personas en la calle. Es real. Es algo que nosotros, por decir, padecemos, algo que experimentamos. Pero hablemos acerca del Evangelio en otros países por un momento. Saquémonos del contexto de los Estados Unidos y nuestra vida cristiana aquí, la cual la mayoría de nosotros, si no todos, es la realidad que siempre hemos vivido, o la mayoría de nuestro tiempo como cristianos la hemos vivido aquí. De acuerdo a un estudio por la organización Open Doors, Puertas Abiertas, una organización que comparte cifras y estadísticas acerca de los países en que existe la persecución de cristianos, más de 350 millones de cristianos enfrentan un alto nivel de persecución en sus vidas cristianas y convivir su fe en su país. Eso excluye un país como los Estados Unidos, a donde puede haber cierta persecución, pero no es tan patente como estos otros países. Y le doy estos ejemplos para que entremos en la realidad del estado del mundo ahora mismo en relación a los cristianos. De acuerdo a ese mismo estudio por Open Doors, escuchen estos ejemplos. En Corea del Norte, al descubrir que uno es cristiano, el gobierno lo puede deportar a un campo de trabajo forzado, a donde pueden ser ejecutados por cualquier razón. Asesinado también por supuesta traición política. Algunas cifras ponen el número de campos de esta naturaleza, estos campos de trabajo forzado, como más de 10,000 de estos campos, solamente para estos tipos de casos. En el mismo país, Corea del Norte, el tener una Biblia es una ofensa por la cual lo pueden arrestar y encarcelar, el congregarse también. Lo que estamos haciendo aquí, yo estar aquí con mi Biblia abierta, o estar en su casa, o ni tenerla abierta, simplemente con tenerla en su posesión. Si encuentran que usted tiene una Biblia en su casa, ¿se recuerdan que le dije? Lo más probable nosotros tenemos 2, 3, 4. Muchos de nosotros, bueno, sí, todos de nosotros seríamos encarcelados en Corea del Norte y posiblemente mandado a un campo de trabajo forzado. En Somalia, un país en el África, mayormente musulmán, la persecución toma la forma de ataques violentos de los ancianos de los pueblos, que muchas veces involucra la propia familia del cristiano, ya que muchos cristianos allá son musulmanes que se convirtieron a Cristo. Es decir, que la propia familia son los que están diciendo a los ancianos del pueblo, esta persona es cristiana, deberíamos sacarlos o matarlos o hacerle algún daño, quitarle su propiedad, separarlo de su familia, sacarlo del vecindario, la propia familia. En Libia, Eritrea, Yemen, países en el norte de África, el gobierno le pide al mismo vecindario y los vecinos que acechen a quienes pueden estar ocultando su fe cristiana, para el gobierno invadir sus casas y sacarlos para encarcelarlos. Miles de cristianos están encarcelados en estos países sin cargos oficiales. Simplemente la policía, el gobierno llega a su casa, ni toca la puerta, le abre la puerta a la fuerza, lo saca y ni le dice cuáles son los cargos. Como abogado me hace esa realidad, ¿verdad? Que ni le dicen usted tiene ese derecho o este otro derecho, o usted puede buscar una persona que lo representa.
Nada de eso, simplemente abren la puerta, lo sacan y lo meten en la cárcel. En la parte norte de Nigeria, algunas cifras presentan que cada 2 horas un cristiano muere por causa de su fe. Es decir, en el plazo de tiempo de este servicio, un cristiano muere en Nigeria solamente. Un hermano mío, una hermana mía, por su fe, por ser hermano mío en Cristo, es matado en Nigeria. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? ¿Tenemos esa realidad presente? Que estamos aquí cómodos con el aire acondicionado, con la banca, con la Biblia abierta, las puertas de la iglesia abiertas. Algunos de nosotros ni llegamos a tiempo a la iglesia, cogemos ese lujo de ni llegar a tiempo, cogemos el lujo de ni pensar en las canciones que estamos cantando. Y hay un hermano mío que está siendo asesinado por lo que ustedes están tomando como nada cada domingo. Estamos conscientes de eso. Por eso deberíamos apoyar a las misiones, porque es la realidad del mundo. No lo vivimos nosotros, pero lo vive nuestra familia. Y muchos más países, sin mencionar a Afganistán, Irán, Arabia Saudita. La Biblia nos habla bastante acerca de la persecución. Esto ha existido desde el tiempo de Jesús, los romanos, la Inquisición, la Contrarreforma. Todos estos periodos en la historia completa de la humanidad, desde que llegó Jesús, ha existido la oposición a la fe, la oposición al Evangelio. Y usted puede pensar, ¿verdad? Wow, qué privilegio es estar aquí, ¿verdad? Y es un privilegio. Por eso lo mencioné en los anuncios. Pero le digo algo, hermanos, para no quedar porque se ven tan tristes. Es la realidad. La persecución produce cristianos más fieles. Es la realidad. Fieles hasta la muerte. Vamos a 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, del 11 al 12. Dice, bueno, comenzando con el 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo sufrió persecuciones. Uno que recibió instrucción directamente de Jesús por medio de la aparición de Jesús en su vida. ¿Cómo podemos pensar que el pueblo de Dios no va a padecer? Jesús mismo nos dice, si me rechazaron a mí, lo van a rechazar a ustedes. Y la persecución lo vemos como algo definitivamente, y es algo en el sentido humano negativo, que nos hace triste el pensar que hay personas que verdaderamente están sufriendo esto. Como dije acerca de Nigeria, que cada 2 horas un promedio de un cristiano está siendo asesinado por su fe. Pero esto es lo que es la vida cristiana, hermanos. No es solamente el llegar y estar cómodo y no pensar en la Biblia, no pensar en el mensaje de Dios hasta que llegue el próximo domingo, sino que es estar pensando en estas personas. Si nos toca vivir en esos países, es estar viviendo esa persecución. No es que Dios se olvidó de estos cristianos. Dios lo tiene ahí con un propósito.
Y parte del propósito es el punto número 1 que dimos, el alcance que ellos pueden tener. Pero nosotros aquí deberíamos apoyarlos porque ellos están sufriendo persecución. Más persecución quizás que nosotros vamos a sufrir en cualquier momento de nuestras vidas cristianas. Dios bendice también a los que son perseguidos. Él no se equivoca. Pero qué difícil es saber que mi familia, que quizás no hablamos el mismo idioma, no tenemos el mismo color de piel, no tenemos la misma cultura, pero sí tenemos la misma fe. Ellos están sufriendo mucho más que yo. Es difícil saberlo. Y esa conciencia, ese sentimiento, ¿verdad? No es malo tener una emoción, hermanos. La emoción que uno siente, la tristeza que uno siente al pensar esto, no es un pecado el tenerlo, pero ¿qué debería hacer? ¿Qué debería producir esa emoción en mí? Una acción. El apoyar la misión que va a ayudar a esos países a que se expande el evangelio allá. Que llegue más el nombre de Jesús en más partes del mundo, que lleguen más misioneros allá en esos países que tienen millones de personas que necesitan el evangelio, que necesitan una Biblia en su idioma, en su hogar, que necesitan una iglesia construida para que ellos se puedan congregar, que necesitan que el gobierno le deje predicar y le dejen salir a la calle y hablar acerca de Jesús. Eso deberíamos apoyar. Un hombre, y hay un hermano aquí que salí con él para compartir el evangelio con personas. Un hombre nos habló los otros días y me hizo una pregunta. La pregunta que él me hizo fue, ¿por qué es que muchas personas buenas sufren y muchas personas malas tienen éxito? Y es una pregunta en cierto sentido, en el sentido humano, en nuestra capacidad humana, que se podría decir una pregunta válida. Aplicándolo a este mensaje de hoy, ¿por qué estos hermanos tan dedicados a la fe, que están dispuestos a dar su vida por su fe, por qué que están en esa situación de vida o muerte por la causa de Cristo? ¿Por qué ellos sufren y por qué yo no sufro eso? Tal vez yo no podré decir 100% el por qué Dios le dio a ellos esa carga que yo veo como una carga mayor. Pero lo que sí puedo decir y lo que le contesté a ese hombre, le contesté un versículo. Vamos a Mateo 16, 26. Creo que está mal la cita de la Biblia. Un momento. Bueno, es el versículo que dice que ganará el hombre con ganar el mundo entero. ¿Es el mismo? Y entonces, el 16:26 entonces. Es el púlpito, hermanos, el púlpito. 16:26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estos hermanos en esos países, esos misioneros en esos países, Jim Elliot, que dio su vida tratando de alcanzar a los Aucas, tenía este
este versículo, el principio que está en este versículo, lo tenía en mente, lo tenía en su corazón. No importa el dinero que yo no pueda tener, no importa las circunstancias paupérrimas que pueda estar viviendo, no importa que la iglesia que tenemos, la tenemos que tener a escondidas en esos países, estos hermanos diciendo. No importa que yo no puedo salir a la calle y saber que, al saber que yo tengo mi Biblia en mano, me van a apedrear o me van a correr del vecindario. Yo todavía voy a seguir a Jesús, porque ¿qué me gana ganar el mundo si pierdo mi alma? Eso mismo me imagino que estaba pensando Jim Elliot cuando él se bajó de la nave y dijo: yo estoy aquí para dar de mi fuerza, de mi vida, para que estas personas sepan el nombre de Jesús. Y por eso deberíamos apoyar las misiones, porque la persecución todavía es grande. Y por último, deberíamos apoyar a las misiones porque la misión es urgente. Pronto la noche viene, Romanos 13:11. Es tiempo de despertar. La persecución es señal de este siglo para los últimos tiempos. Sí, obviamente, como hablamos, ha existido desde los tiempos de Jesús la persecución, pero el hecho que todavía existe la persecución me demuestra que Jesús no está más lejos en llegar, sino que de hecho está más cerca. Miles de años han pasado desde que Jesús dijo: habrán persecuciones. ¿Y qué eso da a entender? Jesús está miles de años más cerca de cuando Él habló de los últimos días. No está más lejos, hermanos, se acerca. ¿Estamos viviendo consciente de esa urgencia? Pablo lo vivía, y eso hace más de 2000 años. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7. Si me equivoco con estas, son three strikes and you're out. Me siento, hermanos. Primera de Corintios 7, 29 al 31. Dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No le tomen a pecho ese versículo, hermanos, por favor. No significa lo que quieren que signifique, hermanos. Versículo 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos, lo que estos versículos significan no es vivir como si no tiene esposa. Significa que lo que está en este mundo que pensamos que verdaderamente va a perdurar, no debería ser el enfoque de nuestras vidas. Vivamos conscientes de lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente tiene el valor en este mundo, que es las almas. Obviamente vivimos nuestras vidas, tenemos nuestras familias y nos deberíamos preocupar acerca de ellos, pero no se olvide del hermano suyo en la India. No se olvide de su hermana que cada domingo tiene que esconder su Biblia en su cartera y ir a un local recóndito a donde el gobierno no la puede encontrar
y esconderse en una iglesia de casa para quizás poder hablar a un volumen a donde puedan oírla cantar. No se olviden que un familiar suyo en Cristo está viviendo esa realidad y que tan urgente es el mensaje porque Jesús va a regresar pronto. Una nota al margen, en conexión con la pregunta que muchos hacen y que ese hombre hizo, que le mencioné anteriormente, acerca de por qué existen malos en el mundo. Vamos a 2 de Pedro 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es parte de la respuesta también a esa pregunta. ¿Por qué los malos no sufren y los buenos sufren? Fue la pregunta que ese hombre me hizo y me hizo pensar. Y reflexionando acerca de este versículo, no lo había pensado de esta manera, pero creo que es una verdad que se puede encontrar en la Biblia completamente, en el mensaje del Nuevo Testamento específicamente. Que muchos pueden pensar, wow, este mundo tan terrible, ¿cómo un Dios lo puede permitir? ¿Cómo un Dios que tiene el poder para parar todo esto, para parar lo que estas personas están haciendo, o lo malo del mundo, curar las heridas de este mundo, de este siglo? Primeramente, obviamente el hombre es el agente del mal aquí, no es Dios. Dios no propaga lo malo ni el pecado. Es el hombre en su propia decisión, con su propia voluntad, que comete el pecar. Y ese versículo me dice que Dios está siendo paciente. Todo lo malo del mundo, que es por causa de las decisiones malas de los hombres, Dios la está permitiendo. Y una razón principal, ¿por qué? Porque Dios está siendo paciente todavía. Porque Dios ama al mundo tanto que a pesar de todas esas cosas malas que están pasando, Dios está diciendo, no, yo quiero que esa persona en la China sepa el nombre de Jesús. Todavía estoy esperando. Todavía no ha llegado el tiempo. Todavía no ha llegado el misionero indicado para ir y llegar allá, para decirle que Jesús le puede salvar. Todavía el mundo tiene que seguir marchando porque esa persona va a llegar a mis pies. Por eso es una razón por la cual el mundo está como está. Jesús ama tanto a los pecadores que le está dando chance a ellos poder venir a Él. Y la misión, las misiones, los misioneros son la herramienta que Dios está usando y puede usar. Estamos apoyando las misiones. Es urgente. Dios está siendo paciente ahora mismo, hermanos. Dios está dando tiempo, pero ¿cuándo se acaba la paciencia? Ningún hombre puede decir si esta tarde, si mañana, si el 2025, si es después de las elecciones, si es en 10 años, 20 años, 30, 100 años, 200 años. ¿Quién puede decir? Y por eso es que es tan urgente la misión. Pronto la noche viene. Tiempo es de trabajar, como dice el himnólogo.
el tiempo no se alarga, el tiempo se está acortando. Para concluir, le leo una parte de el diario que estaba escribiendo ese misionero que comencé hablando, de Jim Elliot, que dio su vida para compartir el evangelio al pueblo Auca. El equipo de rescate encontró el diario de Jim Elliot. Estos fueron las últimas palabras que escribió antes que los Aucas lo mataron. El día, posiblemente el mismo día o la noche antes. Él escribió: acabo de salir a la colina. Es exultante, delicioso estar abrazado por las sombras de un árbol amistoso, con el viento tirando del lado de la montaña, como un abrigo de los cielos, saludando a mi corazón. Y contemplar y glorificar y entregarme nuevamente a Dios. ¿Qué más podría pedir el hombre? ¿Qué más podría hacer el hombre? Oh, la plenitud y el placer, la pura emoción de conocer a Dios en la tierra. No me importa si nunca más vuelvo a alzar la voz por Él, si tan solo puedo amarlo y complacerlo. Tal vez en su misericordia me dé una multitud de niños. Y esto es decir, él estaba hablando acerca de hijos en la fe. Eso era cuando él se refiere a niños. Él estaba hablando de hijos espirituales. Solo leo otra vez. Tal vez en su misericordia me dé, es decir, Dios me dé una multitud de niños, de hijos espirituales, para que pueda guiarlos a través de los vastos campos de estrellas para explorar las deliciosas verdades de Dios. Pero si no, si tan solo yo puedo verlo, tocar sus prendas y sonreírle a los ojos, entonces ni las estrellas ni nada en el mundo importará, solo Él. Y ahí concluyó el diario de Jim Elliot. Y ya eso fue lo último que él pensó y escribió antes de que dio su vida por la causa de Cristo. Y entonces, hermanos, le leo eso y le hablo acerca de esa misión y ese misionero para hacerles resaltar la seriedad de la misión. Apoyemos las misiones porque ellos tienen un alcance que quizás nosotros nunca vamos a poder tener. Apoyemos a las misiones porque ellos están sufriendo persecución. Esos países están cerrados o opuestos completamente al Evangelio y nosotros podemos ayudar que se abra más la vía para que entre el nombre de Jesús y cambie vidas allá. Y apoyemos a misiones porque es urgente la misión. Pronto viene el Señor, su pueblo a rescatar. Y yo quiero que las personas en la China que pueden escuchar la palabra, las personas en Pakistán, en Irán, en Nigeria, puedan estar conmigo, mi familia, pueden ser familia mía en el cielo. Apoyemos a las misiones. A la tarde hablaremos acerca de cómo apoyar misiones, el sentido práctico. Pero quería este mensaje entregárselo a ustedes para abrirle la conciencia un poquito más, porque me abrió la conciencia a mí estudiar estos pasajes y estas cifras también. Tengamos un corazón para las misiones, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por su palabra, gracias por el mensaje de su Hijo, Señor, que usted está usando hombres y mujeres para compartir su palabra en cada parte del mundo. Señor, te pido que
siga hablando por medio de nosotros, Señor, siga usándonos en nuestro alcance y también en cada misión, Señor, que usted bendiga su palabra en las bocas de sus misioneros, Señor. Sabemos que su palabra nunca regresa vacía, Señor, y que es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Puede entrar no solamente en corazones duros, Señor, sino que en países y en circunstancias duras, Señor. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia, Señor. Sabemos que somos vencedores en ti, Señor, pero denos el denuedo y también la cobardía, la confianza de poder estar en ti, Señor. Te pido por todo eso en el nombre de Jesús. Amén.